Bienvenidos todos a Virtual Coffee Talks. Soy Christine Chang, su host, y me da mucho gusto que hoy nos acompañe mi gran amigo Luis Castillo de Polymath Ventures. Luis y yo nos conocimos en el IE en 2013 y de hecho es gracias a él que hablo español porque era muy amable de decir, sí, tu español está perfecto, aunque no era para nada, pero entre tú y Nana me dieron la confianza para seguir hablando en español y todavía tengo trabajo, pero aquí estamos. Luis, rápidamente, ¿te quieres presentar? Claro. Gracias, Christine, por la invitación. Yo actualmente soy el COO de Polymath Ventures. Polymath Ventures es un startup studio fundado tenemos 8 años operando y estamos enfocados en construir servicios para la clase media latinoamericana. Somos bastante agnósticos en términos de la industria. Creo que lo que es importante para nosotros es que desarrollemos soluciones que son importantes y que en verdad están resolviendo un problema para alguien. Eso es lo que estoy haciendo actualmente. ¿Cuántos ventures y en cuáles países están? Sí, estamos en México, Colombia y Perú. Oficinas de Polymath hay en Colombia y en México. Nuestras ventures están en México, Colombia y Perú. Tenemos hoy 6 ventures activas. Otra vez es bastante diverso el término de la industria, pero somos bastante fuertes en e-commerce, PropTech, tenemos Fleet Management o Mobility en general, porque también trabajamos con talleres mecánicos y tenemos una FinTech. Muy bien. Pues si te parece, entramos en el calentamiento, en el Rapid Fire, para conocerte un poco mejor. Buenísimo. Vamos. Ok. ¿Prefieres la playa o las montañas? Prefiero la montaña. Es una pregunta difícil porque yo soy venezolano, soy de Caracas. Caracas es una ciudad que está en un valle, entonces está protegida por montañas y del otro lado de las montañas tenemos el Mar Caribe. He pasado muchísimo tiempo en los dos lados, tanto montaña como playa. Pero si tuviera que elegir, creo que me voy por la montaña. Me divierte mucho hiking y hacer actividades de montaña. Muy bien. Y si tuvieras que escoger, ¿harías bungee jumping o skydiving? Haría skydiving. Me da terror la cuerda del bungee jumping. Muy bien. ¿Qué libro nos recomiendas y por qué? Un libro que recomendaría o que me gusta mucho recomendar es Factfulness. Creo que es un libro súper poderoso porque creo que da una visión bastante interesante y positiva del mundo en el que vivimos hoy y también ayuda muchísimo a, si quieres resolver problemas que nosotros como sociedad tenemos, ayuda muchísimo a identificar cuáles son esos problemas reales. Okay. Es uno ¿Cómo de se esos libros que escribe? te cambia la forma de pensar. Okay. ¿Cómo se escribe? Factfulness como fact de un hecho y Ajá. fullness. Factfulness. Ok. Sí. Muy bien. Gracias. Ese ¿Cuál es tu...? Hans Rosling es el autor. Ok. Gracias. ¿Cuál es tu podcast favorito? Depende del ánimo en el que esté. Si estoy en ánimo de escuchar algo que estoy pensando mucho en trabajo y necesito conseguir inspiración, ahorita estoy escuchando mucho a Sean Ellis él es el autor de Hacking Growth y el podcast de él se llama Breakout Growth. Es bastante interesante porque él está invitando como que a los leads de growth de muchísimas startups y explica cómo hicieron o cómo organizaron la estrategia de crecimiento de esas compañías.
Y el otro que estoy escuchando muchísimo, que lo escucho en todo momento, aplica para todo, es 99% Invisible de Ujú. Roman Mars. Es súper entretenido. Si alguien quiere explorarlo, les recomiendo el episodio de Who Let the Dogs Out. Es súper interesante. ¿De qué se trata? Se trata de esta canción de Who Let the Dogs Out, que todo el mundo tiene en su cabeza, pero hay un chico que trata de conseguir de dónde salió la canción y ellos Okay. exploran en ese episodio cómo la canción en verdad es demasiado difícil llegar a un autor, porque cada vez que consigue un autor, ese autor aparece otro que dijo, no, yo aparecí primero y existe un récord Ah, de alguien okay. cantando la canción. Entonces, es una historia Sí, bastante sí. interesante. Mm, muy bien. ¿Tienes un hack de productividad? Dormir. Creo que me costó muchos años descubrirlo, pero al final creo que de hecho es algo reciente. El Ujú. último año y medio descubrí que el tener un hábito de dormir un poco más estructurado y organizado me estaba ayudando a ser más productivo. Y creo que últimamente he sido súper celoso protegiendo mi tiempo de sueño. Ujú. Y se lo recomiendo a todo el mundo. El que pueda tratar de conseguir como que su nivel perfecto de horas de sueño, tratar de conseguir convertir el dormir en un hábito, y así como hacemos todo experimentando y probando cosas hasta que consigas la mejor manera de hacerlo bien. Cuando llegas al punto ideal, funciona muy bien. Sí, Sobre todo si no totalmente. tienes el hábito o la buena técnica de descansar y dormir. Sí, es tan importante porque es cuando tu cuerpo, como tu mente están recuperándose, ¿no? Están renovándose y así puedes procesar lo que estás aprendiendo, lo que estás experimentando y quitar las cosas que no sirven, ¿no? O sea, es como un proceso de filtrar la información y también para que tu cuerpo y tu energía se renueva todas las noches. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también creo que la forma en la que yo lo siento también como una manera de hacer síntesis, guardar la información, cerrar Mm, capítulos y después arrancar de una manera más fresca que puedas absorber mejor ujú. todo lo que pase contigo al día siguiente. Ujú. Sí, es como cuando tu compu se atraba y necesitas apagarla, ¿no? Reboot. Reboot, sí. Ok. ¿Hay algo que haces simplemente por disfrutarlo? Eh, a ver, algo que hago solamente por diversión, que creo que pudiera ser videojuegos. Juego videojuegos. Tengo un Nintendo Switch. Cada vez que puedo me distraigo. Puedo pasar media hora, como hay días que puedo pasar 2 horas jugando con el Nintendo. Creo que es interesante porque es un mecanismo de distracción que he tenido desde muy pequeño y consigo los juegos de video bastante interesante, es una manera como de desconectarme y simplemente estar buscando entretenimiento y descansando. Y creo que al mismo tiempo muchos de estos videojuegos son bastante interesantes como en la trama que tienen o el tipo de skill que tienes que desarrollar para poder llegar de un nivel al otro nivel. Entonces, sí, creo que ese es como mi guilty pleasure, es mi Nintendo Switch. Muy bien. ¿Hay algo que otras personas se equivocan sobre ti? Que las personas se equivoquen sobre mí. Creo que algo que es bastante común en muchos lugares es mi nacionalidad. Cuando viajo de un lugar a otro, creo que a muchas personas les cuesta identificar que soy venezolano. He pasado, Ajá. cuando estoy en Turquía paso por turco, cuando estoy en India paso por indio. Entonces es algo que me ha traído muchísimos placeres, ¿verdad? Lo he disfrutado muchísimo y es uno de esos errores que me encanta que sucedan cada vez que sucede. Muy bien. ¿Algo que todo el mundo debe probar alguna vez en la vida? Am, Viajar a Latinoamérica, e irse de fiesta en Latinoamérica. Creo que es una experiencia que no lo ha hecho, es algo súper interesante.
Latinoamérica es un continente que tiene mucho que ofrecer. Creo que tiene una gente muy llena de vida y ganas de disfrutar y creo que aquellos que no conocen Latinoamérica es una súper recomendación. Sí, totalmente. Listo, así ya terminamos el calentamiento, el rapid fire, y ahora seguimos con más preguntas. ¿Cómo y por qué comenzaste en lo que estás haciendo? Am, fue un acto de suerte, en verdad. Creo que yo quería trabajar en emprendimiento, quería ser emprendedor, no sabía cómo hacerlo, hice un intento súper fallido. eh, y a través de una amiga que de hecho estudió con nosotros también en el IE, Elizabeth Kimball, estuve en contacto con Polymath. Fui de casualidad a entender lo que ellos estaban haciendo. Polymath tiene algo que se llama un trial, que es una oportunidad de ir a trabajar con ellos por un periodo de tiempo, es parte como del proceso de entrevistas. Y en ese momento decidimos como que, bueno, vamos, yo puedo ir a Colombia por 2 semanas, en ese momento estaba viviendo en Panamá. Eh, Vemos qué tal nos va. Siento que esto es una buena práctica porque le deja mucho, yo creo que emprendimiento no es para todo el mundo, hay Ujú. demasiada incertidumbre, hay demasiada ambigüedad y esta oportunidad como que te deja experimentar si ese equipo, ese negocio es para ti. Entonces me fui a Colombia por 2 semanas y la verdad es que fue amor a primera vista. Me encantó la gente con la que trabajé durante esas 2 semanas. Tuvimos un muy buen clic y decidí quedarme en Colombia. Y a partir de ahí, bueno, ha sido un viaje súper interesante, pero eso lo podemos explorar en otras preguntas. Ok. Cuéntanos un poco sobre la realidad de lo que haces, si quieres hablar de ser un venture studio o tienen tantos aspectos de lo que hacen, pero ¿qué es algo que es diferente en la realidad versus lo que se imagina la gente? Eh, yo creo que lo quieres ver a nivel de lo que yo hago en mi trabajo o a nivel de Polymath como compañía. Ambos, o sea, yo creo que hay em, diferentes maneras de pensar un venture studio, ¿no? Y cada venture Sí, studio es muy diferente. A veces es venture studio de un exacto. cooperativo, a veces, o sea, ustedes son independientes y me encanta el approach que ustedes tienen porque van por una industria, van por un dolor, un problema que es bastante distinto que la estrategia o approach de otros venture studios o venture labs o venture builders que he visto. Sí, yo creo que a nivel del Venture Studio, yo creo que la confusión más grande, el concepto de Venture Studio cada vez se está volviendo más común. Creo que en el último año y medio se ha avanzado muchísimo y el concepto es mucho más conocido, pero yo creo que todavía sucede que cuando hablas con personas que están fuera del ecosistema, confunden el Venture Studio con un acelerador o con un incubador. Yo creo que para contarle a las personas, a la audiencia que no conozcan el modelo de Venture Studio, nosotros básicamente lo que hacemos es que construimos empresas desde cero. Hacemos el diseño de la compañía, conseguimos el entrepreneur, conseguimos el talento y el capital, ponemos todo junto y luego lanzamos la compañía y acompañamos la compañía hasta cierto punto. Entonces creo que eso es un misconception en general sobre los Venture Studios. Y en cuanto a lo que nosotros en Polymath hacemos, yo creo que algo que es muy común de los Venture Studios es que ellos tienen un periodo de spin-off de los Ventures, donde las Ventures comienzan a salir del Venture Studio de 12 meses, entre 12 y 18 meses. Nosotros somos mucho más cercanos. A nosotros nos gusta quedarnos muy involucrados con nuestros founders, acompañarlos durante el mayor tiempo posible y tratar de agregar valor durante toda la vida de la startup de una manera u otra.
al principio capaz es mucho más enfocado en lo operativo, en el trabajo del día a día. Al final puede ser solamente jugando un rol de advisor, pero sí estamos mucho más cerca del startup que el venture studio tradicional o la mayoría de los venture studios. Ujú. Yo creo que por ese lado, hablando de Venture Studios y lo que nosotros hacemos, es el misconception general. Yo creo que para las personas o amigos y familiares que están fuera del ecosistema, lo Ujú. que yo hago como emprendedor también a veces es una confusión. Yo recuerdo que yo tenía ya 1 año y medio trabajando en Polymath Ventures y todavía mi mamá me estaba preguntando cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad o cuándo iba a empezar a buscar trabajo en una compañía seria, ¿no? Porque creo que todavía en Latinoamérica tenemos ese misconception de que o estás en el corporativo súper grande o no se entiende No muy bien estás, lo que, ajá, lo que estás haciendo. sí. Otra vez, creo que todas estas cosas están cambiando muchísimo en los últimos años, pero sí, ha sido una confusión por un tiempo. Entiendo. ¿Qué aspecto de lo que haces es el que más te gusta? De lo que yo hago, que más me gusta, creo que esto suena un poco cliché, pero yo creo que algo que yo disfruto muchísimo es que se me hace muy difícil separar mi día a día, las conversaciones que me gustan tener por entretenimiento y por simple placer a las conversaciones que son de trabajo. Entonces, creo que disfruto mucho el hecho de poder estar constantemente haciendo problem solving sobre negocios, cómo romper las barreras que no hemos podido romper, cómo tratar de llegar a esa meta imposible que estamos tratando de estirar lo más que se pueda. Eh, Creo que las conversaciones que tengo a diario con los equipos, tanto de las Ventures como de Polymath, a mí me llenan muchísimo y me recargan de energía. Yo soy muy de trabajar con gente. Y sí, son esas conversaciones lo que más disfruto Mm, del día a día. qué bueno. Es el sueño de todos, ¿no? De que tu trabajo no se siente como trabajo y de todas formas eh, estarías pensando en esas cosas, esos problemas para solucionar. Sí, sí, es un privilegio. Lo veo como un privilegio y es algo que disfruto muchísimo. Qué bueno. Y por ejemplo, cuando en Polymath sé que por todas las compañías que tienen, y también viniste a Startup Bootcamp a hablar con las startups sobre cultura y talento, cuando estás, por ejemplo, entrevistando a alguien o viendo a talento, a personas interesadas en trabajar con Polymath, ¿cuál es una característica que te encanta ver en esa persona? Y o puede ser también, bueno, ustedes mismos ponen emprendedores, ¿no? En los negocios que ustedes lanzan. Entonces, de cualquier nivel de persona, o sea, ¿qué es más te gusta ver en el otro lado de la mesa cuando estás hablando con alguien? Sí, yo creo que cuando nosotros hablamos yo pasé mucho tiempo en Polymath, todavía lo hago de vez en cuando, capaz no con la misma intensidad que antes, pero pasé 1 año hablando, Ujú. buscando a los emprendedores de nuestras ventures. Diseñamos todo el plan de adquisición de estos emprendedores y parte de ese plan era tener conversaciones con estas personas para entender cuáles eran sus drivers, por qué querían hacer las cosas que querían hacer. Y creo que algo que disfrutaba mucho o que disfruté mucho en esa temporada es que a mí me encanta ver a una persona que tenga una pasión por hacer algo. Digamos que ese espíritu medio absurdo, emprendedor, donde quieres hacer lo imposible, pero tienes una visión súper clara y estás súper comprometido con esa visión. Sabes que es muy probable que no lo logres, pero tienes muy claro esos procesos o esos pasos que tienes que seguir para poder llegar a cumplir esa visión
y te puedes proyectar y transmitir esa proyección de cómo vas a alcanzar esa visión. Yo creo que esa mezcla entre pasión bruta y la capacidad de estructurar esa pasión en algo que se pueda convertir en un plan, así el plan sea, ¿sabes? Como decimos nosotros, jalado por los pelos o casi imposible, pero que la persona pueda decir, mira, lo puedo aterrizar. Yo creo que eso es algo que yo siempre disfruté mucho ver en los emprendedores con los que tuve estas conversaciones para ser parte de Polymath. Y es algo que todavía me llena mucho me interesa mucho en la gente. Y yo creo que esto no es algo solo de emprendimiento, yo creo que esto es algo que lo puedes ver, por ejemplo, en actores, personas que quieren convertirse. Yo creo que no hay nada más riesgoso que querer ser que dedicarte a la actuación. Yo tengo una admiración profunda por todos los actores y los músicos porque siento que es algo que es tan enfocado en la pasión de la persona y tiene tanto, si el trabajo de nosotros es riesgoso, creo que el de ellos es el doble de riesgoso. Siento que este mismo comportamiento se puede ver en diferentes tipos de perfiles, no es solamente algo de emprendedores y es algo que disfruto muchísimo conseguirme con alguien así. Sí, qué interesante. O sea, sí es un poco parecido, ¿no? Porque las probabilidades dicen que no lo vas a lograr. O sea, ¿por qué tú? ¿Por qué eres diferente? O sea, ya hay un buen de deportistas o actrices, ¿sabes? O sea, ¿por qué tú lo vas a lograr? Y algo que a mí me encanta es casi la actitud de, mira, lo voy a hacer, es mi visión, es mi pasión, estoy convencida de que el mundo necesita eso y me encantaría hacerlo con ustedes y si no, lo voy a hacer de todas formas, ¿no? O sea, es algo que, sí, o sea, alguien que está aware también, o sea, sí están convencidos, pero a pesar de que si van a hacerlo con ustedes o no, lo van a hacer de todas formas. Exactamente, no, y es algo que no, ¿sabes? Que siento esos puntos intermedios son bastante delgados, ¿no? Porque aquí las probabilidades de éxito son pocas, o sea, no nos podemos caer a cuentos, no son muchas. Las probabilidades de un fracaso real, que por supuesto nos va a dejar muchísimos aprendizajes, pero a lo que la mayoría busca, que es esa estabilidad financiera, también las probabilidades son altas. Y yo creo que con lo que estás mencionando, el deporte, arte, emprendimiento, ese medio o sea, es muy difícil quedarte en la mitad. O vas con todo o no salió bien o aprendiste un montón. Pero es muy difícil quedar en la mitad y yo creo que eso es lo que hace que sea interesante y que estas personas, ¿sabes? Como que siempre estén apuntando a tener esa visión y decir, yo tengo que llegar hasta allá, no me puedo quedar en la mitad. Muy bien. Hablando de aprendizajes, cuando piensas en el ti de hace 15 años, ¿qué consejos te darías? Al de 15 años, al yo de 15 años, de hace 15 años, yo le aconsejaría equivocarse mucho más rápido. Yo creo que yo era muy cauto al principio de mi carrera, traté de hacer todo, digamos que la receta que era la más segura para mí en ese momento, estudiar una carrera que fuera, digamos, eh, utilizable en el mercado donde me encontraba en ese momento, que era Venezuela, entonces un país petrolero, ser ingeniero mecánico funcionaba de maravilla. Pasé 5 años trabajando en Telefónica, que fueron 5 años donde de verdad aprendí muchísimo y no me arrepiento de nada, pero sí me hubiese gustado ser un poco más atrevido con las cosas que exploraba y con esas ideas de tratar de conseguir más rápido, que era eso que me iba a llevar a donde quería ir. Muy bien. Y pensando en el ti en 15 años,
hacia el futuro, ¿qué consejos te darías? Yo creo que el principal consejo sería, yo creo que algo que me ha ayudado hasta ahora es a pesar de capaz no haber tomado los riesgos que debí haber tomado hace 15 años y haberlos tomado tarde, creo que la curiosidad siempre ha estado ahí y ha sido un elemento bastante importante en la mayoría de mis decisiones. Ujú. Entonces creo que le recomendarías seguir siendo curioso. No creas que por ser un viejo te la sabes toda y sigue aprendiendo. Muy bien. ¿Nos podrías contar una historia de fracaso y qué aprendiste? Sí. La, la- la primera vez que jugué con esta idea del emprendimiento, quise construir una empresa de equipos y servicios de energía renovable en Panamá. Ujú, Eh, Eso salió malísimo. Fue una de esas experiencias de fracaso total, en, pero con muchísimos aprendizajes. Yo creo que aprendí, tengo una lista como que me grabé diciéndolas, las tengo anotadas, porque creo que son cosas que no quiero volver a repetir y que las asimilé bastante bien. Pero creo que entre ellas está una bastante importante, es sobre entender bien el mercado y el poder de experimentar antes de irte a implementar una solución a gran escala. mm, Eh, yo creí haber entendido el mercado y sin probar nada, simplemente quemé todos los barcos y me fui a Panamá sin hacer un experimento pequeño mm, y probar mis hipótesis. Yo di mis hipótesis, por cierto. De hecho, creo que eso es un punto súper importante. Es no te quedes con esas hipótesis, sino que anda y prueba. ujú, Entonces, entender bien el mercado fue una lección importante. En Panamá me pasó que yo no había entendido bien cuáles eran los jugadores principales de la industria, no había entendido bien la percepción que tenían los clientes sobre el producto, no había entendido bien todo el tema de regulación y gobierno, que es súper importante también. Entonces, creo que el poder navegar de manera experimental ese mercado antes de irte all in fue la mayor lección. ujú, sí. O sea, algo que me gusta mucho es preguntarte cuál es el experimento más pequeño que puedo hacer para validar o rechazar esta hipótesis, ¿no? Y como dijiste, es iterar, o sea, no te quedas con la misma hipótesis, porque si no, ya no es una hipótesis, sino algo con que estás tratando de probarla, ¿no? Entonces, tu Sí. hipótesis debería de estar cambiando todo el tiempo también, deberías estar iterando y seguir también con la posibilidad de que lo que tú piensas no es cierto. Creo que es eso también. Muchas veces estamos tan casados con la idea porque queremos que suceda, ¿no? Entonces tienes Sí, que sí, sí. estar totalmente abierto a la posibilidad de que no va a suceder. Y lo que dices es súper importante, o sea, los experimentos pueden ser chiquiticos. Yo pude haber Ujú, agarrado, yo conocía gente en Panamá, pude haber agarrado una lista de mis 3 buenos amigos en Panamá y decirles, preséntame 3 amigos más cada uno y ya tenía una entrevista y trataba de venderles el producto a ellos estando en otro lugar sin tener que jugarme a Panamá para hacer eso y sí, ver si en verdad había un interés en el producto. sí, Pero bueno, son cosas que se aprenden en el camino. muy bien. Em, Me gustaría preguntarte un poco sobre tu tiempo en China. ¿Era un año o cuándo fue que tú fuiste a China Ya para son dos explorar? años, dos Fueron dos. años. Ah, ok. Sí, Fuiste a China para vivir un rato y explorar el mercado para Polymath.
y ahora resulta que cocinas mejor comida china que yo y seguramente hablas mejor chino que yo. Estoy seguro que Em, no. pero cuéntanos un poco qué estabas haciendo, qué interés observaste hacia el mercado latinoamericano y qué diferencias o similitudes viste. Siempre algo que me fascina es las lecciones que podemos aplicar desde, se llama E2E, Emerging Markets to Emerging Markets, mercados en desarrollo. Sí, cuéntanos un poco sobre tu tiempo en China. Sí, yo creo que voy a comenzar con eso último que dijiste, el Emerging Market to Emerging Market, porque esa fue la hipótesis inicial que nosotros teníamos cuando decidimos ir a China. Y yo creo que esa fue la gran sorpresa. Yo creo que esas traducciones nunca son directas. Mm, Yo creo que algo que nosotros creíamos nosotros habíamos desarrollado una metodología bastante fuerte y bastante interesante para construir empresas en mercados emergentes. Pensábamos que China podía tener condiciones, sobre todo en las ciudades de segundo y tercer nivel, podían tener condiciones ujú, parecidas a las que Latinoamérica tiene. ujú, Eh, pero cuando llegamos a China nos conseguimos con que en verdad el mercado era algo totalmente diferente porque cuando una variable cambia de nivel digamos, a una escala tan grande, es demasiado ujú, difícil, ya las similitudes empiezan a desaparecer. ujú, Por ejemplo, cuando tú tratas de construir una empresa, tiene tres ingredientes principales. Tú necesitas una idea de negocio ambiciosa, tú necesitas capital y necesitas talento. Yo creo que en Latinoamérica nosotros somos buenos produciendo estas ideas de negocio. Yo creo que para hacer ideas escalables que puedan cubrir a todo el continente o que puedan agarrar un mercado bastante interesante, yo creo que nos estamos quedando cortos de talento, no porque no tengamos el talento, ujú. sino porque todavía hoy el talento latinoamericano, el mejor talento que tenemos, está muy enfocado en las compañías y corporaciones más grandes que pueden dar Sí. muchísimo más estabilidad, porque vamos a ser sinceros, o sea, nuestros países ya son lo suficientemente riesgosos o inestables. Eso es una de las cosas que está compitiendo contra una carrera en emprendimiento, ¿no? Ujú, Y por otro lado está el tema de capital, donde nosotros todavía no tenemos suficiente capital de riesgo para invertir en estas startups. Cuando tú haces el mismo análisis en China, sí, ujú, estamos sirviendo a un mercado emergente que puede que esté en las mismas condiciones. Yo creo que a nivel de talento, cuando tú ves la población, por supuesto China tiene un talento a nivel de tecnología muy grande, pero yo creo que las deficiencias y las cosas positivas que tiene se pueden balancear un poco y puedes decir que de cierta forma no estamos tan lejos, no en ujú, volumen, sino en la capacidad de servir al mercado, pero a nivel de capital hay una brecha grandísima. Eh, la cantidad de dinero que China está invirtiendo ahorita en emprendimiento supera a Latinoamérica, no sé ya cuántas X, y esto hace que el mercado tenga un comportamiento totalmente diferente, donde la ujú, mayoría de las compañías se les hace muy fácil levantar rondas de 1 millón, 2 millones de dólares. Ese seed capital de $300,000 es muy fácil de conseguir. El tema de que la propiedad intelectual no sea tan protegida, entonces hace que se puedan crear múltiples ideas o mm, múltiples compañías al mismo tiempo, todas bien fondeadas, sobre el mismo concepto de negocio, y básicamente en vez de ser una idea que tú puedas ir evolucionando en el tiempo y que tengas que ir aprendiendo porque vas de pionero, se convierte en una carrera de quién recibe más capital, mm, ¿no? ujú, Entonces, creo que eso hace que los dos mercados empiecen a tener un comportamiento muy diferente y que las compañías que tú crees las vayas creando de manera, o sea, tienen que tener otro tipo de comportamiento. ujú, El mercado chino, al final, nosotros lo vemos muy interesante a nivel
de la velocidad que tiene. Es muy rápido. No puedes cometer, aquí en Latinoamérica, puedes cometer un par de errores más de los que se pueden cometer en China, porque otra vez la velocidad a la que va el negocio es impresionante. Yo creo que otro punto que nos llamó muchísimo la atención entre China y Latinoamérica es el desconocimiento que hay de las dos regiones. Como los chinos no entienden a los latinoamericanos y los latinoamericanos no entienden China. Entonces, hay un desconocimiento grandísimo, pero eso para todos los que estén interesados es una oportunidad también muy grande porque hay muchos productos chinos que pueden servir a la región y todavía nosotros tenemos muchísimas cosas que podemos ofrecer a China y servir de ese puente es algo que a pesar de que ya nosotros no tenemos una oficina en China, nosotros seguimos trabajando muchísimo con compañías chinas, tratando o de traer inversión a Latinoamérica o de ayudar a estas compañías chinas a construir o hacer el soft landing de ellos aquí en Latam. Sí, yo creo que ese sería el otro punto, el otro punto que nos sorprendió muchísimo, es la total ausencia de conocimiento entre las dos regiones. No se conocen y hay mucho por hacer ahí. Hay una oportunidad muy, muy grande ahí. Sí, totalmente. O sea, cuando yo me mudé aquí a México, de hecho, estaba trabajando en eso, como probablemente te acuerdas, tratando de hacer puente entre las dos regiones para ver inversión china para América Latina, en específico México, y es lo que descubrí, que hay un desconocimiento enorme entre las dos regiones, empezando con, para la mayoría de los chinos, América Latina es Brasil, o piensan que es o México o Brasil, y luego de México solo conocen a Cancún y no saben mucho de nada. Y al revés, o sea, y sí hay mucha oportunidad, yo creo que en cuanto ya en verdad las relaciones empiezan, creo que primero las relaciones van a ser por el sector privado, porque entre gobierno y gobierno sí hay muchos acuerdos, etcétera, etcétera, pero siento que hay un poco de inercia. Y siento que en el sector privado hay tantas oportunidades de juntar esa mezcla, ¿no? Los 3 puntos que mencionaste, las ideas ganadoras, el capital y el talento. Imagínate si podríamos juntar las dos regiones, los 3 elementos de las dos regiones, sería algo fenomenal, pero tenemos que empezar casi desde cero, la verdad. Sí, y lo curioso de esos 3 elementos es que al final se vuelve un ciclo virtuoso, ¿no? Porque tienes, o sea, el hecho de que al final, la razón por la cual nosotros no tenemos suficiente talento enfocado en emprendimiento es porque no hay suficientes exits que validen que esta es una carrera exitosa. Pero la razón por la cual no hay exits es porque todavía no hay suficiente capital invertido en la región. Y la razón por la cual no hay capital invertido en la región es porque no tienes ideas ambiciosas. Y la razón por la cual no tienes ideas ambiciosas es porque no tienes emprendedores trabajando en esas ideas o al mejor talento trabajando en emprendimiento. Entonces, la oportunidad de que alguien, por ejemplo, si hay una abundancia de capital en China y capaz el dinero es mejor invertido en este lado o en este continente, puedes tener un mejor retorno. Yo creo que pudiera haber beneficios tanto para los inversionistas chinos como para el ecosistema latinoamericano que puede alimentarse de ese surplus de capital que puedan tener ellos allá. Sí, para mí sería un sueño, la verdad. O sea, los inversionistas chinos que me han contactado a lo largo de los últimos años, es muy chistoso porque hay tanta abundancia de capital ahí que, por ejemplo, llegan y dicen, no, es que quiero invertir en una startup muy temprana, en seed, Series A, etcétera, con un ticket muy pequeño, no quiero tomar mucho de la ronda, etcétera, etcétera. Y yo, ¿de qué tamaño de ticket estás buscando? Ah, pues 2 millones, 1 millón. Y yo, Sí. I would love to take your money, pero es que el mercado todavía no está ahí. Entonces, vamos
bueno, estamos en ello. Listo. 2 preguntas más para terminar. Primero, si tienes un shameless plug, si tienes algún ask de la audiencia. De hecho, sí. Nosotros en este momento estamos contratando a nivel de grupo. Estamos buscando muchísimos product managers, personas de tech, tanto back-end, front-end, full stack. Si hay alguien que está interesado en construir con nosotros, muchas de nuestras startups están ahorita buscando talento. Yo en especial estoy pasando muchísimo tiempo en una de ellas. Estoy trabajando en conjunto con Aflore. Entonces, esto es una fintech que está buscando formas de prestar servicios financieros a personas que están fuera del sector bancario. Es una fintech que ofrece inclusión financiera. Si eres un product manager, un backend developer que estás buscando un proyecto en el cual puedas crear impacto y tener un impacto real, tomar decisiones, ser dueño de tu roadmap y de hacia dónde va el producto, yo creo que esta es una oportunidad bastante interesante. Yo le dejo mi información a Christine para que puedan contactarme. Ok, muy bien. Y con un super equipo, ¿no? O sea, me encanta el equipo de Aflore. Sí, el equipo de Aflore es súper chévere. Sí. Sí. Ani Con Manuel, una mujer CEO. una mujer CEO, los dos. Ani y Manuel, en verdad, han hecho un gran trabajo en construir ese equipo y esa compañía. Pero ahorita están en una meta súper importante donde quieren crecer casi 10x en el próximo año. Entonces Wow, es el momento clave para unirse. muy bien. Y última pregunta, ¿a quién nombras para participar en un futuro episodio de este podcast y por qué? Voy a aprovechar para nominar a nuestro amigo Nir Indy, ya que para poner un poco, para dejarlo en familia y para que tengas la oportunidad también de tener a un invitado que te haga todo el podcast en inglés y podamos ofrecérselo a otro grupo de gente. Ah, muy bien, genial. ¿Algo más que quieres agregar? No, en verdad, muchísimas gracias por el tiempo. La pasé súper bien aquí hablando contigo. Felicitaciones por el podcast. Gracias. Y gracias a nuestra audiencia, gracias por escuchar. Si tienes sugerencias, si tienes comentarios, no duden en ponerlos o en YouTube o escribirme por redes sociales. Gracias.